¿Por qué un solo hombre pudo arrastrar a toda una nación hacia el odio? ¿Qué llevó a Adolf Hitler a culpar a los judíos de todos los males de Alemania y de Europa? ¿Cómo una idea que comenzó siendo un discurso cargado de resentimiento terminó convirtiéndose en una maquinaria de exterminio que acabó con la vida de millones de personas? ¿Era el odio de Hitler una obsesión personal? ¿O fue más bien el reflejo de un antisemitismo que ya corría por las venas de Europa desde hacía siglos? ¿Podría repetirse algo así en el mundo actual si dejamos que el fanatismo, los prejuicios y la intolerancia se conviertan en política de Estado? Estas preguntas son el punto de partida para comprender uno de los fenómenos más oscuros de la historia: el odio enfermizo de Adolf Hitler hacia los judíos. Un odio que no surgió de repente, sino que se alimentó de raíces antiguas, teorías pseudocientíficas, resentimientos nacionales y la habilidad de Hitler para manipular masas desesperadas. El odio contra los judíos no nació con Hitler. Desde la Edad Media los judíos habían sido perseguidos, acusados falsamente de practicar magia, envenenar pozos, asesinar niños cristianos o manipular la economía. Se les veía como extranjeros perpetuos, incluso cuando llevaban siglos en una misma tierra. Eran culpados de plagas, crisis y derrotas militares. En el siglo XIX, este antisemitismo religioso se transformó en antisemitismo racial. Con el auge del nacionalismo y las teorías darwinistas malinterpretadas, se comenzó a hablar de razas superiores e inferiores. Los judíos pasaron a ser considerados una raza semita inferior, incompatible con la pureza de las naciones europeas. Este clima de hostilidad preparó el terreno para que Hitler solo tuviera que encender una chispa. Cuando Adolf Hitler regresó de la Primera Guerra Mundial, encontró a Alemania derrotada, humillada y en crisis. La nación había perdido territorios, estaba obligada a pagar enormes reparaciones y vivía un colapso económico. En ese contexto, Hitler necesitaba un enemigo al cual culpar. Para él, los judíos eran más que un grupo religioso. Eran una conspiración viva, infiltrada en la política, la economía, el arte y la cultura. En su mente distorsionada, los judíos eran los responsables del comunismo, del capitalismo financiero, de la derrota militar y de la corrupción moral. En su libro Mein Kampf, Hitler escribió que los judíos eran el veneno que debilitaba a la humanidad y que solo podían ser combatidos con dureza. Uno de los mitos más poderosos que Hitler propagó fue el de la puñalada por la espalda. Según esta teoría, Alemania no había perdido la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, sino por traición interna. Se decía que los judíos, junto con socialistas y comunistas, habían conspirado contra la patria y habían rendido a la nación desde dentro. Aunque era una mentira sin fundamento, este mito fue un bálsamo para el orgullo herido de los alemanes y un arma perfecta para Hitler. Los judíos pasaron a ser vistos no solo como extranjeros, sino como traidores, culpables de la derrota y del dolor nacional. Hitler veía el mundo como una lucha eterna de razas. Creía que la raza aria, de origen germánico, estaba destinada a gobernar el mundo. Pero en su visión distorsionada había un enemigo principal: los judíos. Para él no eran simplemente diferentes, sino la antítesis del ideal ario: débiles, corruptores, manipuladores. El nazismo convirtió esta idea en una doctrina de Estado. Se promovió la exaltación de la sangre alemana, mientras se deshumanizaba a los judíos a través de carteles, películas y discursos que los representaban como parásitos, ratas o serpientes. No eran presentados como personas, sino como una plaga a erradicar. El odio de Hitler a los judíos no fue solo personal, sino una estrategia política calculada. Al señalar a un enemigo común, podía unir a un pueblo dividido y desesperado.
El antisemitismo se convirtió en la base de la propaganda nazi. A través de discursos apasionados, Hitler encendía multitudes enteras, prometiendo que si Alemania se libraba de los judíos, recuperaría su gloria. Esto lo llevó a impulsar medidas concretas. Primero discriminación social, luego leyes que los despojaban de derechos, y finalmente deportaciones y exterminio. La radicalización fue escalando. En 1935, las leyes de Nuremberg prohibieron a los judíos casarse con alemanes y les quitaron la ciudadanía. Después de la Noche de los Cristales Rotos, 1938, se multiplicaron los ataques físicos contra sinagogas, comercios y familias judías. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el odio se transformó en exterminio sistemático. Nació la llamada Solución Final, un plan para eliminar físicamente a todos los judíos de Europa. Millones fueron deportados a campos de concentración como Auschwitz, Treblinka o Sobibor, donde el hambre, los experimentos médicos y las cámaras de gas se convirtieron en rutina. El resultado fue el Holocausto. 6 millones de judíos asesinados, junto con gitanos, prisioneros políticos, discapacitados y otros grupos perseguidos por el nazismo. El odio de Hitler hacia los judíos no solo destruyó vidas, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. El Holocausto es hoy una advertencia. Muestra cómo el fanatismo y la intolerancia, cuando se convierten en ideología de Estado, pueden llevar al exterminio de pueblos enteros. Recordar y estudiar este odio no es para justificarlo, sino para prevenir que se repita. El nazismo cayó, pero el antisemitismo y los discursos de odio aún existen en distintas formas en el mundo. Por eso, la historia de Hitler y su odio a los judíos debe contarse siempre como una lección contra la oscuridad y como un llamado a la memoria. El odio de Hitler hacia los judíos fue una mezcla de prejuicios ancestrales, teorías raciales, resentimientos políticos y ambición de poder. Fue personal y colectivo, ideológico y estratégico. Y aunque terminó en ruinas, el precio fue demasiado alto. Millones de vidas apagadas por una visión enfermiza del mundo. Comprender este odio nos obliga a vigilar el presente, porque la historia demuestra que el fanatismo nunca desaparece. Solo espera la oportunidad de volver a encenderse.